Desde este rincón donde las sombras aúllan verdades que cortan como vidrio roto y el pasado se retuerce como un cadáver que se niega a pudrirse, os doy la bienvenida con una voz que rasga el aire como un grito en la tormenta. Esto es Abismo Challenger, un precipicio sin fin donde nos hundimos en lo prohibido, donde las preguntas son puñales y las respuestas se derraman como sangre negra sobre el suelo. Hoy os traigo un relato que quema como ácido en la lengua. Pitágoras, el santo de las matemáticas, el genio de los números que todos veneran como un dios de la razón. Pero, ¿y si detrás de su teorema sagrado, ese que os grabaron en la cabeza, se escondiera una traición tan oscura como el fondo del mar? ¿Y si ese hombre de túnica blanca no fue un iluminado, sino un ladrón que arrancó su gloria de las manos de un esclavo y luego lo silenció con sangre? No era un profeta de la armonía, ni un sabio de mirada serena. Era un amo cruel, un manipulador que construyó su mito sobre un cadáver sin nombre. ¿Fue un genio que nos dio luz o un asesino que merece que le arranquemos la corona? No os relajéis, porque esto no es una clase de historia para niños. Es un viaje al abismo donde vuestras certezas se deshacen y solo queda el hedor de una duda que os va a devorar hasta los huesos. Samos, siglo VI a.C., una isla griega bañada por un sol que abrasaba la piel y un mar que susurraba promesas de eternidad. El aire olía a sal, a olivos retorcidos y a un mundo que apenas despertaba de su infancia. Un mundo de dioses caprichosos, de oráculos con ojos ciegos y de hombres que creían que los números eran la voz del cosmos. Aquí nació Pitágoras, hijo de un mercader con ambiciones y una madre que decían que veía sombras del futuro. No era un campesino mugriento ni un guerrero con las manos llenas de cicatrices. Era un niño mimado por el destino, un joven que creció entre rollos de papiro y rumores de tierras lejanas, un viajero que bebió de los secretos de Egipto y Babilonia como si fueran vino dulce. Pero no os equivoquéis, no era un alma pura buscando la verdad entre las estrellas. Era un hombre hambriento, un depredador con una mente afilada como una daga, dispuesto a clavar su nombre en la historia aunque tuviera que pisar cuellos para subir al pedestal. Pitágoras no era solo un matemático, era un profeta, un líder, un tirano disfrazado de sabio. Fundó su hermandad en Crotona, una ciudad del sur de Italia donde el poder se medía en oro y sangre. Allí reunió a sus discípulos, una secta de hombres con túnicas blancas que juraban silencio y obediencia, que veían en él a un semidios que había descifrado el lenguaje del universo. Les hablaba de números como si fueran dioses vivos. El 1 era la unidad divina, el 2 la dualidad del caos, el 10 la perfección que cantaba en las esferas celestiales. Les enseñó que la música era matemáticas, que las estrellas bailaban en proporciones exactas, que todo, desde el latido de un corazón hasta el rugido de una tormenta, estaba escrito en un código que solo él podía leer. Pero detrás de esa fachada de misticismo había algo podrido, algo que apestaba a ambición y a secretos que no quería que salieran a la luz. Y aquí entra el rumor que os va a revolver las tripas. El teorema de Pitágoras, esa joya de la geometría que todos recitamos como un mantra, no era suyo. No lo sacó de su cabeza brillante mientras meditaba bajo un olivo. No lo soñó en una visión enviada por Apolo. Se lo robó. Las lenguas de la antigüedad, susurros que se perdieron entre las ruinas, dicen que un esclavo, un hombre sin nombre ni rostro, un cerebro encadenado que trabajaba bajo el látigo de Pitágoras, fue quien lo descubrió. Imaginaos la escena. Un tipo flaco, con las manos llenas de callos y los ojos hundidos por el hambre, garabateando en la tierra con un palo, juntando triángulos y números mientras su amo lo miraba desde arriba. Ese esclavo, dicen, vio la verdad antes que nadie, que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos iguala el cuadrado de la hipotenusa. Una revelación simple, brutal, eterna.
Y Pitágoras, el gran maestro, no lo aplaudió, no lo liberó, no le dio una palmada en la espalda. Lo tomó para sí, lo grabó en su leyenda, y luego, para que nadie supiera la verdad, lo mató. No hay papiros que lo prueben, no hay estatuas que lo griten, pero el eco de esa historia sigue flotando como un cadáver en el agua. Los griegos no eran santos, eran dueños de hombres, amos de vidas que podían borrar con un chasquido. Un esclavo no era más que una herramienta, un animal con voz que se podía sacrificar si estorbaba. Y Pitágoras, con su hermandad obsesionada con el secreto, no iba a dejar que un don nadie le quitara la gloria. Lo imaginamos con las manos limpias, pero ¿y si estaban manchadas de sangre? ¿Y si ese teorema que os enseñaron en la escuela no es un regalo de la razón, sino un botín arrancado de un muerto? Porque no se detuvo ahí. Su secta era un culto, un nido de fanáticos que mataban por él, que quemaban casas y degollaban a los que se atrevían a desafiarlo. ¿Un genio pacífico? Namber, un lobo con piel de cordero, un hombre que construyó su templo sobre un charco rojo que nadie quiso ver. Entonces, ¿por qué lo veneramos? ¿Por qué su nombre brilla mientras el esclavo se pudre en el olvido? Porque la historia la escriben los que ganan, los que tienen la voz, los que pueden pagar los mármoles y las estatuas. Pero aquí, en este abismo, desenterramos los huesos que escondieron, y lo que viene os va a cortar como un filo helado. ¿Fue Pitágoras un ladrón asesino que merece que le escupamos encima? ¿O un genio que hizo lo que tenía que hacer para darnos una verdad que nos cambió para siempre? Pitágoras no era un ermitaño perdido en sus pensamientos, un sabio de barba blanca que solo quería contar estrellas y triángulos. Era un rey sin corona, un amo que mandaba con puño de hierro desde su fortaleza en Crotona. Su hermandad no era un club de matemáticos tranquilos, era una secta que vivía bajo reglas que helaban la sangre. Silencio absoluto sobre sus secretos, castigos brutales para los que hablaban, una devoción ciega que olía más a miedo que a amor. Decían que Pitágoras era un dios reencarnado, que había vivido 1000 vidas, que podía hablar con los animales y calmar tormentas con un gesto. Sus discípulos lo creían, o al menos lo fingían, porque cruzarlo no era una opción. Si alguien abría la boca, si alguien dejaba escapar un susurro de sus misterios, no amanecía vivo. ¿Os suena a un hombre de paz? Namber era un tirano con un ábaco, un manipulador que usaba los números como cadenas para atar mentes y almas. Y el teorema, esa ecuación perfecta que todos asociamos con su nombre, no encaja con el cuento bonito que nos vendieron. Pitágoras viajó por Egipto, por Babilonia, por tierras donde los números ya cantaban verdades que los griegos apenas soñaban. Los egipcios, con sus pirámides afiladas como cuchillos, sabían de triángulos rectángulos siglos antes. Usaban cuerdas con nudos para medir la tierra, para alinear sus templos con las estrellas. Los babilonios tenían tablillas de arcilla con cálculos que rozaban lo que hoy llamamos pitagórico. ¿Y si Pitágoras no inventó nada? ¿Y si solo fue un ladrón con buena memoria? Un recolector de ideas que juntó piezas robadas y las pulió hasta hacerlas brillar como suyas. Pero el esclavo, ese espectro sin nombre, lleva el veneno un paso más allá. Porque robar a un faraón muerto o a un escriba olvidado es una cosa. Arrancarle la chispa a un hombre vivo, a un cerebro encadenado que sudaba bajo tu látigo, y luego cortarle la garganta para que no hablara, eso es otra. Imaginaos al esclavo, un tipo sin pasado, sin futuro, un cuerpo roto que cargaba piedras o molía grano para su amo. Pero tenía ojos que veían más allá de las cadenas, una mente que jugaba con líneas y ángulos mientras los demás dormían. Quizás una noche, bajo una luna que apenas alumbraba, trazó su teorema en la tierra, un triángulo perfecto que cantaba una verdad eterna. Y Pitágoras lo vio. No lo abrazó como a un hermano, no lo levantó como a un igual. Lo miró como un lobo mira a una presa, con los colmillos listos y el hambre rugiendo.
tomó la idea, la envolvió en su mística, la predicó como si hubiera nacido de su propia cabeza, y al esclavo, ese genio sin voz, lo borró. Un golpe en la nuca, un cuerpo arrojado al mar, una tumba sin marca. Nadie lo lloró, nadie lo buscó, nadie escribió su epitafio. Pitágoras se quedó con la gloria, y el mundo se tragó la mentira como si fuera miel. Pero el hedor de esa traición no se borra tan fácil. Los enemigos de Pitágoras, los que sobrevivieron a su secta, dejaron migajas de esa historia. Hablan de un hombre que no toleraba rivales, que mandaba matar a los que brillaban demasiado cerca de su luz. En Crotona, su hermandad se volvió un cáncer. Controlaban la ciudad, extorsionaban a los ricos, aplastaban a los pobres, hasta que el pueblo se hartó. Una noche, dicen, una turba con antorchas prendió fuego a su escuela, y los pitagóricos murieron entre gritos y humo. ¿Justicia divina o venganza humana? Pitágoras escapó, pero no por mucho. Murió poco después, solo, en un exilio que olía a derrota. Y sin embargo, su nombre sobrevivió. Su teorema se clavó en la historia, mientras el esclavo, si es que existió, se deshizo como polvo en el viento. Aquí está el puñal que os va a atravesar. ¿Y si el teorema no era solo una idea robada, sino una maldición comprada con sangre? Porque Pitágoras no se conformó con números. Los convirtió en un culto, en un arma. Decía que el universo era armonía, que los planetas cantaban en proporciones perfectas, que todo estaba conectado por un orden divino. Pero su vida era caos, violencia, traición. Sus discípulos mataban por él. Sus enemigos morían bajo su sombra, y su legado se construyó sobre un silencio que apesta a muerte. ¿Era un genio o un monstruo? ¿Un iluminado que nos dio una linterna para ver el mundo? ¿O un ladrón que nos vendió una verdad manchada de rojo? Porque si el esclavo existió, si esa historia susurrada es más que un cuento, entonces cada vez que escribimos a al cuadrado más b al cuadrado igual c al cuadrado, estamos celebrando un asesinato, un robo, un cadáver que nunca tuvo justicia. Y no os vayáis todavía, porque esto se pone más negro, más afilado, más podrido. Pitágoras no solo era un amo de esclavos, era un amo de hombres libres que se arrodillaban ante él. Su secta no era una escuela, era una jaula. Prohibía comer habas, porque decía que tenían almas. Exigía silencio absoluto sobre sus secretos. Castigaba con muerte a los que desobedecían. ¿Un sabio? Un déspota con delirios de grandeza. Un hombre que usaba los números como un látigo para azotar a los que no podían seguirle el paso. Y el teorema, esa ecuación que parece tan pura, tan limpia, ¿no será el eco de un grito que nunca escuchamos? Porque los griegos no eran santos, eran dueños de vidas, traficantes de carne, y Pitágoras no era la excepción. Si mató al esclavo, no fue un accidente, fue un cálculo frío, una suma donde la gloria valía más que una vida. Mirad lo que dejó atrás, un legado de números que usamos todos los días, un teorema que sostiene puentes y rascacielos, una idea que parece eterna. Pero también dejó un rastro de sangre, un culto que se deshizo en cenizas, un nombre que brilla mientras otros se apagan. Los matemáticos lo veneran, los filósofos lo citan, los estudiantes lo memorizan, pero aquí, en este abismo, desenterramos la mugre que escondieron, y la pregunta os va a quemar vivos. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena que un hombre sin nombre muriera en la sombra para que Pitágoras subiera al Olimpo? ¿O deberíamos arrancarle la máscara, escupirle en la cara y devolverle el teorema al que lo parió con su propia mente? Porque su luz no era pura, era un fuego robado, y el humo todavía nos ahoga. ¿Por qué lo adoramos tanto? No era solo un matemático con una ecuación bonita, era un espejo roto que reflejaba lo peor de nosotros. La ambición que mata, el poder que borra, la gloria que se construye sobre tumbas sin nombre. Pitágoras no era un santo de los números,
Era un lobo que devoró a su presa y luego se lamió los colmillos mientras el mundo le aplaudía. Su teorema no era un regalo. Era un trofeo arrancado de unas manos que nunca tuvieron voz. Un grito silenciado con un golpe que aún resuena si escuchas con atención. Lo veneramos porque nos gusta la mentira. Porque preferimos un héroe de mármol a un asesino de carne y hueso. Porque es más fácil aprender a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado que preguntarnos de dónde salió y quién pagó el precio. Pero aquí, en este abismo, no hay lugar para cuentos bonitos. Solo hay verdades que cortan como navajas y sombras que no mienten. Y aquí está el veneno que os va a morder hasta el fondo. Seguimos protegiendo a los Pitágoras de hoy. No con sectas ni túnicas, sino con altares modernos hechos de likes y suscriptores. Los que roban ideas, los que silencian a los pequeños, los que trepan sobre cadáveres digitales para brillar en la cima, los aplaudimos igual que Crotona aplaudió a su profeta. Hoy no matan con dagas, matan con contratos, con plagios, con un silencio que pesa más que el plomo. Si Pitágoras viviera ahora, estaría tuiteando su teorema, borrando al esclavo con un bloqueo, y nosotros le daríamos retweets mientras el verdadero genio se pudre en un sótano sin wifi. ¿Hemos cambiado? ¿O solo hemos pulido las cadenas, cambiado el látigo por un algoritmo, el culto por una marca personal? Pero no os engañéis. Pitágoras no era un mártir ni una víctima. Era frío, calculador, un hombre que sabía que la gloria tiene un precio y no dudó en pagarlo con sangre ajena. Algunos dicen que se lo buscó, que su exilio y su muerte fueron el karma de un ladrón. Otros dicen que su robo nos dio un regalo, que sin él no tendríamos esa ecuación que sostiene el mundo. Fue un lobo que cazó hasta el final, un tirano que murió solo, pero dejó un eco que sigue rugiendo, que sigue cortándonos, que sigue desafiándonos a mirar el abismo que él cavó con sus manos sucias. La pregunta os acecha como un perro hambriento. ¿Lo coronaríais hoy como un dios de la razón? ¿O lo tiraríais al pozo por lo que hizo? Desde este rincón donde el abismo nos engulle y las sombras nos clavan sus garras, llegamos al borde de un descenso que os dejó desnudos y sangrando. Pitágoras, el ladrón, el asesino, el dios de los números que construyó su trono sobre un cadáver, nos deja con una duda que arde como brasas bajo la piel. ¿Genio o verdugo? ¿Luz o sombra? Esto es Abismo Challenger. Y aquí no hay refugio. Solo preguntas que os arrancan el aliento y os tiran al vacío. ¿Qué haríais con él hoy? ¿Lo alabaríais como un santo de las matemáticas o lo escupiríais por manchar su teorema con sangre? Decidlo abajo, hundíos con nosotros, porque este pozo no tiene fin y las sombras no descansan. Si este viaje os cortó como un filo, suscribíos. El próximo paso nos lleva más hondo, donde la oscuridad se traga la luz y las respuestas se pierden en el eco. Nos vemos en el abismo, donde la superficie es un sueño roto y el rugido de vuestras dudas es lo único que sobrevive.